Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sonido Vitae, el programa en el que conoceremos la historia de origen de diversos artistas. Artistas que participaron en la convocatoria Cultura Virtual de la región metropolitana del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Esto por allá en el 2020. Hoy nos acompaña un artista que centra su música en el sincretismo de diversos estilos musicales, principalmente el rock y el folclore de Chile y Latinoamérica. Su motivación temática es el encuentro con las raíces y la relación con la actualidad. Llega hoy a Sonido Vitae Pancho Miranda. Pancho, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sergio, bien contento y agradecido de esta invitación de Radio Cinco Pinos. Así es. Pancho, bueno, vamos a partir por el inicio realmente. Eso es lo que busca este programa y es conocer un poquito tu historia de origen. Vamos a situarnos mucho antes del 2010, el año previo al que sale vuestro primer trabajo y donde ganan un concurso para ir a representar a Chile en el Festival Unirock de Colombia. Quiero que nos vamos a los años más tempranos. ¿Cómo nace esta inquietud por la música? ¿Desde dónde recibes ese empujoncito o esa iluminación por parte del arte sonoro? Bueno, siempre tuve mucha influencia de mi mamá, principalmente por la música que escuchaba a ella. Le gustaba la música de los años 50, 60, era muy fanática de Elvis Presley. Eh, yo fui de chico muy fanático de los crooners. Dean Martin era mi máximo ídolo cuando chico. Veía las películas de él y de Jerry Lewis y siempre me gustaban las partes cuando él cantaba, su voz, su forma de presentarse. Pero también en ese sentido tenía más hermanos, todos eran mayores que yo, el que venía antes que yo tenía 9 años más. Entonces escuchaba mucha música. Mi hermana escuchaba mucha música de la época, qué sé yo, Camilo Sesto, estos cantantes de la época, no sé qué otro, pues el José Luis Rodríguez, Miguel Bosé, qué sé yo, y Silvio Rodríguez. Mi otro hermano, el que venía antes que yo, escuchaba música andina, le gustaba mucho el Quila, el Inti, Iyapu y todas las bandas andinas. Eh, y mi hermano mayor tocaba la guitarra, el de mayor de todos, tocaba la guitarra, cantaba en la casa y cantaba de todo, cantaba tango, bolero, cantaba música popular. Entonces, había siempre música. Y mi mamá también cantaba de vez en cuando y cantábamos bolero, era como una cosa natural. Entonces, de ahí yo siempre tuve eso en mi cabeza. Y como a los 15 años me di cuenta que podía hacer canciones, que podía meterme en ese mundo. Y lo empecé a hacer canciones, empecé a tocar. Bueno, y de ahí pasó un tiempo hasta que tuve la primera banda, que se podría decir así como ya profesional. En el intertanto toqué en bares, toqué en distintas bandas, toqué solo, hice un montón de cosas. Pero mi carrera partió con Tribu Urbana, que fue la banda que formé en 2001 con Alonso Figueroa. Después integramos a José Campo y a Patricio Lago. Y con esa banda, bueno, hicimos un disco y después, luego un EP, pero fue en el intertanto una separación. Y justo cuando se produce esa separación, es cuando yo me decido a hacer un proyecto solista. Y nace mi proyecto eh, con esta mezcla justamente que ya venía con Tribu Urbana, de hacer una mezcla de rock con folclore, pero quería centrarlo más en algo más, en visiones muy particulares, muy personales de cómo veía la actualidad y cómo veía la sociedad. Y así entonces nació este proyecto de Pancho Miranda, primero como solista, e inmediatamente después de que lo dije, se transformó en una banda. Y Romina, mi esposa, fue la primera integrante porque ella me dijo, yo te apoyo lo que queráis, voy con el bajo, haciendo los coros. Y bueno, y así empezó la banda, se me sumó Tito Cerda, guitarrista, y Nilson Holguín en la batería. ¿Cómo sonaban, cómo sonaba Pancho Miranda de los inicios? Me refiero a las primeras composiciones, porque a este sincretismo, poder tener una variedad tan rica de sonidos y de músicas distintas que eran como tus influencias desde niño, lo que escuchabas en tu casa por parte de tu hermano, por parte de tu mamá. ¿Cómo mezcláis esto? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo expresas tus primeros sonidos, tus primeras canciones? ¿A qué sonaban?
¿Cómo sonaban? ¿Siguen sonando igual en la actualidad? Eh, ¿Qué recuerdos tenéis de esos sonidos? Es que ahí tengo que hacer como un apéndice. Eh, para mí, este estilo, como lo empecé a definir en cierta medida, nace con Tribu Urbana, con la banda anterior. En cierta medida también me pasó en el camino que a mí no solo me gusta el rock, me gusta mucho la música popular, entonces quería retomar ese camino y quería ir haciendo ese sonido más patente, y el folclore también, que se fuera más patente, que se viera más en las canciones. Eh, entonces el primer disco de Pancho Miranda Banda suena muy, muy en la onda de lo que fueron las composiciones de Tribu Urbana, pero más llevadas a la forma canción. Y de ahí va variando cada vez más hacia el folclore, que sería ya en el segundo disco que hicimos. Vámonos a 2010, el año previo al que al que salga tu debut como Pancho Miranda, al menos en un álbum musical. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de creación, el proceso de grabación, el proceso de distribución y también en ese tiempo participaste en un concurso, fuiste a representar al país a Colombia. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, 2010, 2011, antes que pasemos al sonido del segundo disco. Eh, bueno, eso fue una suerte, mira, coincide también con un cambio de vida. Yo termino mi relación con la banda Tribu Urbana en el 2009 y el 2009 me caso. Entonces por necesidad, nos fuimos a vivir a un lugar que era una escuela que estaba botada, una escuela de música. Así que tenía sala de ensayo hermética, podíamos ensayar ahí toda la noche. Era una cosa maravillosa. Yo viví 3 años en esa casa y en esos 3 años fue música, 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 música. Además nos fuimos a vivir con Tito Cerda. Entonces el trabajo ahí musical era diario, era todos los días, era una experimentación. Llegaban un montón de músicos a la casa, conocí gente que yo no esperaba a través del camino por las conexiones que tenía. Empecé a conocer nuevos músicos que eran de mucha experiencia y de otro estilo, y eso fue enriquecedor. Entonces, cuando terminamos las composiciones de tiempos modernos, el sonido, en cierta medida, era un renacer de algo que venía anterior, reexplicado, y además con un nuevo sabor, pues que era el sabor de los músicos con los que estábamos y el momento que estábamos viviendo. Así nace Tiempos Modernos. Hablemos un poco sobre Sur. Sur, el segundo disco que ya aparece en 2013, que tiene una portada que a mí en lo personal me gusta bastante, como ¡guau!, muy fiera. Eh, este fue grabado y masterizado en los estudios de Lusach. Cuéntanos un poquito de la preparación de este disco, cómo sale, y por qué de pronto hay casi 7 años, más o menos, ¿sí?, entre este disco y el próximo, que sería Historias de Cueca y Rock, que pasó todo ese tiempo. Eh, en ese momento, la USACH inicia un programa. Yo estaba trabajando como profesor de música en Estación Central, en una escuela en la población La Palma. Y me llegó un aviso de que la USACH está tomando proyectos En realidad, no se entendía mucho el proyecto en ese momento, según lo que yo visioné, porque estaban tomando proyectos artísticos, pero querían ir a los colegios a tomar proyectos artísticos. Entonces, cuando explican el proyecto, yo no me quedó claro si era de educación artística o proyecto artístico. Así que fui al USACH, fui al lugar, y este programa se llamaba Germen. Y lo que buscaba ese proyecto, en el fondo, era revivir lo que fue la Escuela de Artes y Oficios de la USACH, y lo que pasó en los años 60, 70, a finales de los 60. Eh, entonces, pretendía tener todas las artes reunidas, y a la vez generar exposiciones, televisión, video, grabaciones de discos, todo eso. Bueno, eso se hizo. El asunto es que
Cuando llego ahí, me explican que la persona que estaba a cargo de promocionar esto era un profesor que no tenía mucha relación con el tema. Así que cuando yo llegué ahí a preguntar, eh, quedé inmerso en el proyecto y con mi proyecto musical, ya ahí me di cuenta que no era un tema para ir a buscar proyectos escolares, sino que era un tema artístico de personas que llevan años en el trabajo. Y empecé a trabajar entonces en este disco, que ya traía algunas ideas, para hacer como la segunda parte del Tiempo Moderno, un disco rockero y más rockero todavía. De hecho, por ahí hay algún registro de una canción que se llama 500, que está en vivo en la SSD, en el audio, pero y el video tiene imágenes de otras tomas, de otras cosas. Y ese era más o menos el sonido con el que iba a venir ese disco, bien pesado. Y resulta que Romina, mi esposa, estaba embarazada y el Tito, que era el guitarrista, había asumido un magíster en Argentina y le demandaba mucho tiempo. Para hacerla corta, nos tocaba grabar y no había caso, no nos podíamos juntar a hacer eso, no había forma de trabajar. Y de los Sachs me llaman y me dicen, oye, tú te comprometiste, hay un papel firmado, tienes que grabar aquí, tienes que venir, si no, te vamos a colgar. Eh, Así que lo que hice fue llamar a algunos músicos que ya conocía, pedirles el favor de escuchar las canciones y grabar. Pero esto fue de una semana para otra. O sea, mira, a lo mejor no es bueno que se diga esto, pero ese disco tiene una semana de ensayo y luego sale a grabación. Entonces, además, grabamos 7 canciones y los tipos ya me dicen, faltan 3, hay que grabar 3 más. Entonces tuve que repetir una que era que había Disculpe, hecho y eso anteriormente, te lo dicen durante la grabación, que tengo que agregar 3 más. ¿sí? Sí, sí, me dicen, mira, el Ya. disco está muy bueno, pero hay que completar 3 canciones más, porque 7 canciones es muy poco, hagamos un disco de 10 canciones, como estaba previsto en el fondo. Ok, entonces retomamos una canción que es El Águila y el Cóndor, que la retomamos de lo que había hecho yo con Tribu Urbana, y la hicimos en una versión totalmente diferente. De hecho, con un 4, o sea, solamente a 2 voces. Y, agarré otra canción donde canta Romina, que es una canción que habíamos compuesto años atrás para un festival de viña. Incluso la habíamos producido en algún momento con Marcelo de Venecia, de Huaychafe. Eh, y, y agregamos una última canción que terminó siendo el single del disco, que es la canción Sur, que la compuse yo durante esa semana, durante esos días. Y así terminamos el disco. Bien, bien flash, así, totalmente. ¿Qué pasa en los años posteriores? Porque si bien hay algunos singles, hay algunos trabajos, hay algunas participaciones de la banda, no hay discos en casi 7 años. Cuéntanos un poquito qué pasó desde 2013. Sabemos que en 2016 también tuviste harta actividad, 2014, pero no hay registros como disco hasta 7 años después, recién en 2020. Bueno, ocurre que cuando ocurrió esto también se produjo como un desgaste. Yo, bueno, fui papá, mi señora fue mamá, así que me dijo, de a poco tenemos que ir viendo la forma de que yo salga del proyecto para poder dedicarme a lo que tengo que hacer, que es ser madre. No porque fuera una orden, sino que porque el ser papá demanda mucho tiempo. Entonces yo traté de seguir con el proyecto de alguna manera, pero no era muy, muy rápido todo. Había que hacer demasiadas cosas. Surgieron otras cosas, se empezaron a enfermar familiares. Por ejemplo, se murió mi suegro en el 2013. Hicimos algunas cosas importantes, por ejemplo, tocamos en los 50 años Los Jaivas, fuimos la única banda under de original invitada a ese lugar. Eh, eh, Muere mi suegro fin de año, el 2014, pasaron un montón de cosas más, tuvimos que vender la casa de mi suegro y fue igual eso, todo un trámite. Entonces, había mucha desconcentración. Yo asumí una gira, en realidad fue un error haber hecho eso a Cuba. Íbamos a ir con la banda completa, al final fui yo solo porque los detalles son bien, bien tristes, pero a fin de cuentas es que yo pedí dinero en un lugar y no me dieron el dinero completo, me dijeron, y luego tuve que ir igual, porque si no, no había cómo justificar ese dinero. Entonces es un enredo en el fondo.
Yo creo que no fue algo muy provechoso. Fue bueno conocer a algunas personas, pero no era lo que yo quería ir con la banda completa. Y eso generó otro desgaste, que en el fondo la banda que había conformado después del 2012 eh, terminó por irse del 2015, y ese 2015 fue bastante sombrío en el fondo, poca música, poco trabajo, hasta el 2016. El 2016 ya se configura una nueva banda en el fondo. Y ahí con esa banda alcanzamos a trabajar hasta el día de hoy, hasta hace poco los mismos, y ahora un último cambio. Sobre eso te quería preguntar, los cambios de la banda han pasado muchos integrantes por lo que nos cuentas, por lo que podemos apreciar también. Eh, en total, ¿cuánta gente ha contribuido a Pancho Miranda Banda? Eh, ¿Quiénes están en la actualidad? ¿Quiénes comenzaron? ¿Quiénes han hecho aportes, apariciones? Cuéntame un poquito sobre eso. Queremos saber sobre cómo se conforma y cómo se ha conformado históricamente esta banda. Bueno, la primera formación oficial de la banda fue con Tito Cerda, Nilson Holguín, que es el hijo del Nelson Holguín, el baterista de Tumulto. Romina Núñez, mi esposa, que además es una gran artista y tiene su proyecto solista y también trabaja con Las Comaire y con Las Torcasas. Y bueno, y yo, obviamente. Y después, pasado el tiempo, hacia el disco sur, llega Matías Méndez en la guitarra eléctrica, Valeria Moraga en el acordeón, se suma Dani Copaiba en percusiones, y estuvo un tiempo Maribel Gutiérrez, que es una baterista que estuvo un tiempo con nosotros. Posteriormente llega Diego Leiva, que venía de otro proyecto de Win, en este instante no me recuerdo cómo se llama. Y luego de eso se va Matías Méndez y llega Ítalo Silva, un guitarrista metalero que llegó junto con Eric Olate, que es el bajista después de que se fue Romina. Después se fue la Valeria Moraga y llegó un nuevo acordeonista que es Leonardo Betancourt, que falleció lamentablemente a inicios del 2016. Y posteriormente se va Ítalo Silva y llega Leonardo Olivares a la guitarra. Y en el intertanto tocamos también algunas presentaciones importantes, por ejemplo con José Miguel Candela, que es actual director de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile, y en la batería, en el bajo él tocó, y en la batería Alejandro Salinas, Alejandro Ramírez, disculpa, que es un baterista que ha sido profesor de varias escuelas de música. Y así hasta el 2020, que fue la pandemia, que tuvimos un montón de problemas para juntarnos por el tema económico y por temas del encierro. Así que ahí fue cuando yo hice un disco donde invité a algunos compañeros de la universidad a grabar y a trabajar, que era un disco de cuecas que se llama Historias de Cueca y Rock, donde nuevamente trabaja Romina Núñez, se suma el Sebastián Moya, que es el bajista de Daniel Muñoz, se suma también Sergio Marín en la guitarra acústica, y Francisco Betancourt, el hermano de Leonardo Betancourt, que había fallecido, que también era compañero mío de la universidad, y que ahora es el actual guitarrista porque se fue el Leonardo. Y esas son todas las personas que han participado en este proyecto. En realidad, no sé, parece que no se me queda ninguno, no se me queda nadie. Hablemos un poquito de este disco del 2020, que es Historias de Cueca y Rock. Un disco bien potente, lo estuvimos escuchando acá. Hay una canción que claramente nos llamó más la atención por el tema del arraigo, de un radio de San Bernardo. No, amamos nuestra comuna, amamos la historia de nuestra comuna. Hablamos de un track en particular, que es Maestranza de San Bernardo, una canción que va a estar apareciendo el código de Spotify acá abajito, o vamos a dejar el enlace del video para que puedan, bueno, ir a escuchar todos los discos realmente. Pero esa canción nos toca claramente porque es nuestra maestranza. Cuéntanos un poco sobre la elaboración de este disco y si puedes también meterte sobre este track en particular. Bueno, hay un tema súper importante, que yo soy nacido, criado
y bendecido en la comuna de San Bernardo. Y todo lo que he hecho en un principio y mucho de lo que he hecho en la música nace de la vivencia de vivir frente a la Maestranza de San Bernardo, en la puerta norte, que es la que daba por la calle, el cruce de Portales con Esmeralda, y por acá a Baquedano hacia la Punta Diamante, donde estaba la Barraca Fernández. Ese fue mi infancia, ese fue mi terreno, lo que yo veía cuando salía de mi casa. Ese fue el patio donde jugué, porque mi casa casi no tenía patio. Entonces, los trenes y yo éramos uno. Es como cuando uno dice, esa palmera que creció conmigo, yo crecí con los trenes. Mi papá trabajaba en la maestranza, era tornero. Mis tíos trabajaban en la maestranza. Mi abuelo trabajó en la maestranza. Entonces, hay una relación así directa, directa. Y a pesar de que después, cuando me casé, logré ubicar una casa donde vivir y comprar acá en el bosque, en el Paradero 36, justo la población donde vinimos a dar es una población de ex ferroviarios. Así que todo se centra, en el Todo está fondo, conectado. todo coincide, ¿cachai? Y no es que lo haya buscado, sino que la vida va dando esas cosas. La canción, entonces, para mí siempre fue un tema. Yo siempre quise componer algo en torno a la maestranza, porque son demasiadas las historias. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo. Yo cuando chico, en la puerta norte, ahí de repente llegaban estos carritos que, que se hacían con manivela. Nosotros nos subíamos a eso y jugábamos en eso. Jugábamos, entrábamos, salíamos de la maestranza, entrábamos, salíamos. Cuando se nos pasaban pelotas, nos pasábamos por esa reja gigante que era como la puerta de King Kong, y nos pasábamos a buscar ¿cómo se llaman? Las pelotas. En la línea del tren siempre habían frenos de tren, siempre, se les caían los frenos. Entonces nosotros recogíamos eso con los chiquillos y hacíamos juegos. Después, cuando estaba más grande, juntábamos esos fierros y los íbamos a vender a los lugares donde había fierro. O sea, era una relación constante con ese mundo. Y, y bueno, y en la canción Maestranza de San Bernardo, yo lo que trato de decir es que realmente era lo más grande que hubo en San Bernardo en la historia. Esa es mi intención. Y lo mezclo al final con lo que pasaba con mi papá, que era en el fondo un mecánico tornero más de ahí, pero era mi papá. El más seco, el más certero. De más, de más que sí. Oye, Pancho, ¿qué se viene? ¿Qué el futuro? ¿Qué pasará en segundo semestre del 2022 en curso, que viene para el 2023 también? Mira, igual es súper importante ahora tener los ojos abiertos. Eso es como que me llama mucho la atención de este momento, porque en el intertanto, después de ese, o durante ese disco y durante lo que pasó, estuvimos haciendo algunas canciones que son como más introspectivas, como más de hablar de lo que uno siente, lo que uno le pasa en el fondo. Eh, Ahí sale la canción Chacarera del Ansia, Entero, Raíz, La Convicción, que son parte de un EP que todavía no termina de plasmarse. Porque te pegaste. Aló, aló, aló. ¿Ahí sí? ¿Aló? Hola, volvimos. Sí, te pegaste, parece, ¿no? ¿Me pegué yo? Ah, ya. Sí, porque yo Vamos, sigo grabando bien. Bueno, te ya, pregunto, respóndeme la pregunta, ¿qué es lo que viene? ya. Ya, de nuevo, y ahí yo edito, no te preocupes. Ya. No, lo que decía es que es importante este momento porque en el intertanto había estado haciendo canciones que eran introspectivas, como de acuerdo a lo que estaba pensando en el momento, como lo que ha pasado en mi vida, ¿cachai? Y comparado con las historias que escucho de mis amigos, de la edad también, ¿cachai? Cómo va cambiando, porque, por ejemplo, yo partí a los 15 años cantando y lo que cantaba a esa edad obviamente ahora no tiene ninguna relación. Algunas cosas sí, las que son más sociales, pero las cosas que tienen que ver con la introspección, no. Hoy en día es totalmente diferente. Pero
no me puedo abstraer de lo que está sucediendo. Entonces, estamos en un proceso de cambio gigantesco y, y la verdad es que me pasa que ahora necesito volver a ciertas cosas que hice hace 20 años atrás, ¿cachai? Como lo que hice con Tribu Urbana, necesito volver a hablar de nuevo de cosas que son sociales, de cosas que tienen que ver con demanda, pero no del punto de vista del alegato, ¿cachai? No sé cómo, oh, no, quiero alegar por esto, no, sino que de la comprensión, porque por ejemplo me he dado cuenta que hay poco diálogo hoy en día, se ha polarizado en el fondo la discusión, o sea, tú no puedes decirle a alguien, oye, yo pienso esto, porque generalmente se torna en una pelea, no hay, las conversaciones están como a la baja en el fondo. Quizá son repeticiones de lo que pasa en televisión. Yo casi no veo televisión, entonces cuando me pasa me siento así como, ¿por qué está pasando esto? Eh, pero sí se ve en redes sociales, se ve que hay una polarización, como que de cierta manera no, el diálogo está ido. Y a mí me gustaría entrar en eso y darle una visión del punto de vista que tengo hoy en día y de cómo veo que han avanzado o retrocedido las cosas. Entonces siento que musicalmente me lleva a eso obligatoriamente a volver a ciertas estructuras armónicas, melódicas, ciertos ritmos que hace 20 años tenía en mi cabeza porque eran los que sentía yo que el lenguaje necesario para decir fuerte y claro, y sin perder en el fondo el carácter, algunas cosas. Así que pretendo hacer un disco que sea un poco más rockero y al mismo tiempo que tenga esta mezcla rítmica riquísima de la música latinoamericana que tenemos. Bueno, Pancho, llegamos ya al fin de este programa. Quiero agradecer a la gente que ha estado acompañándonos, a ti también por tu tiempo y por querer compartir con nosotros esta instancia de conversación, que lo que busca era conocerte un poco más a fondo. Eh, Sabemos que somos vecinos ahora, mucho mejor. Así que, bueno, las cámaras, el espacio son tuyos para que invites a la gente a escuchar tu música, quizás para que los motives. Hay muchos músicos jóvenes que quizás van a estar escuchando esto. Así que por mi parte me despido acá del Sonido Vitae de Radio Cinco Pinos. Pancho, la cámara completamente para que puedas cerrar esta instancia con el mensaje que tú desees dar. Bueno, Sergio, y nuevamente agradecerte la invitación y muy contento de que se haya producido porque de verdad creo que es importante que nos apoyemos comunalmente. Las comunidades, los vecinos, es importante. Eh, Creo que no hay un mayor sentido en el arte o en las comunicaciones que no sea el conectarse. Si no está eso, no se logra el objetivo vital. Y como dice el programa Sonido Vitae, eh, creo que eso también es importante, conocer a las personas. Eh, yo soy un hijo de vecino igual, hoy en día estoy aquí ubicado en el bosque, pero sigo haciendo todas las cosas en San Bernardo y ya me mezclo para allá y para acá. Y creo que es importante seguir haciéndolo. Invito a todos los jóvenes a que ojalá piensen que la música no es un camino difícil y tampoco es algo regalado, no es un programa de televisión, es una vida, es un camino, es un lenguaje y una forma de vivir. Y ojalá que se enamoren de ello. Y los invito también a que me sigan en Spotify y en todas las redes sociales como Pancho Miranda Banda y nos estaremos viendo en alguna parte. Ojalá que vayan a las presentaciones en vivo.